Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Nicolás Mauricio Bobadilla, curso de Auditoría de Sistemas número 901-68-23, la cual nos compete la fase 5 de este última actividad de sustentación. Ok. Como fuentes de conocimiento de pruebas de análisis de auditoría, colaborativamente utilizamos una empresa propuesta, lo cual fue Coca-Cola FEMSA, lo cual llevamos un conocimiento a raíz de los repositorios de pruebas y que se puedan aplicar con base en los análisis de ejecución. Como tal, podemos observar que hicimos un análisis para obtener un chequeo de objetivos de control, lo cual cada uno utilizando un sistema COID utilizamos como métodos de riesgo y aspectos de evaluación. En esta lista de chequeo podemos observar el objetivo de control nominado de definir un plan estratégico TI. Los aspectos evaluados a presentar, como ya los estamos observando, son con base a obtener más información sobre la empresa, en objetivos generales, objetivo de control P1 número 3. No obstante, nos pedían hallar un número adecuado de objetivos y una entrevista que podamos obtener más consolidado la información de la auditoría, como vemos en este segundo punto. Cabe resaltar también que en esta fase de evaluativa se obtiene un consolidado normalmente de el tipo o herramientas que utilizamos para hallar la solución propósita del caso, ¿no? Como lo son cuestionarios, entrevistas, etcétera. Aquí, en este punto, miramos una plantilla ejemplo de cuestionario, la cual nos presentan dominios y procesos, como las preguntas y las observaciones que se debe tener, y darles un valor básico según su riesgo, sus probabilidades de riesgo, las cuales nos dio a entender un porcentaje más o menos de que se puede tener un porcentaje de riesgo si teniendo en cuenta un porcentaje parcial, ¿no? Aquí miramos que para determinar el riesgo total se tiene en cuenta una categorización del cual encontramos un 1%, que esto equivale al 30% menos del 100%, que relativamente es un riesgo bajo y la cual nos permite avanzar en este proceso de auditoría. Los procesos de gestión de riesgo normalmente nos pedían hacer un análisis de evaluación de riesgo. Aquí están, las cuales tenían como fin tener un impacto y una probabilidad normalmente de los análisis que posteriormente ya habíamos hecho. Entonces aquí se nota una descripción básica
de un impacto o probabilidad que puede concurrir normalmente. La matriz de riesgos. La matriz de riesgos, como normalmente en el sistema COVID que eh, cada uno de mis compañeros realizó debidamente, podemos comprobar, ¿no? Las probabilidades según sus dificultades o sus riesgos, como por ejemplo aquí lo vemos, una zona de riesgo alta, zona de riesgo moderada y zona de riesgo baja a lo largo de este proyecto. El cuadro de tratamiento de riesgo, las zonas de riesgo, la zona de riesgo moderada, con base a lo que ya habíamos visto en la anterior tabla de riesgos, esta, pudimos definir dándole a la matriz de riesgo un impacto según su debido color. Finalmente, finalmente en el cuadro de tratamiento de riesgo se identifican los procesos de acuerdo a sus respectivos colores, donde están ubicados dentro de la matriz de riesgo y se describe según su tipo de riesgo que sea. En el proceso de auditoría tuvimos que conocer los hallazgos de las diferentes descripciones de riesgos y tratamientos de riesgos. Aquí. Entonces, hicimos un proceso según el proceso COVID PO1 de planear y organizar, la cual encontramos descripciones de hallazgos y sus consecuencias. Este tipo de formato nos permite dar una evaluación normalmente de cada uno del proceso COVID que se obtuvo y de las normalmente de los 11 procesos que se encontraron según, ¿no? La empresa escogida. Aquí vemos todos los procesos normalmente que se ejecutaron en, en el cuadro de controles. En este cuadro de controles vimos los riesgos ya orientados según a la antigua tabla. En esto le damos un valor ya sea según su tipo correctivo, detectivo, preventivo, según las categorías que se van manejando según los riesgos hallados o encontrados, ¿no? Tenemos un campo de soluciones donde normalmente hicimos un conocimiento sobre la empresa, sobre lo cual podemos llevar el sistema si debe ser correctivo, detectivo o si dependen de ambos. No todos los tipos, no todos los tipos de hallazgos obviamente no tienen las mismas casillas o el tipo de conocimiento detectivo preventivo. Cada uno se hizo un análisis correspondiente y se halló un respectivo solución del problema, como lo vemos en esta siguiente tabla. Aquí. El dictamen de la auditoría. Ya con base a este dictamen, llevándolo a lo largo de lo que hemos visto y de los riesgos que podemos encontrar normalmente en este objetivo de caso, el dictamen de la auditoría lo que toma es normalmente tener en cuenta el valor según sus soluciones y controles ya encontrados en los riesgos. Aquí.
y podemos dictaminar ya con un amplio conocimiento cuál es su solución, cuáles son sus prevenciones y cuál es el objetivo dado de esta auditoría. Normalmente, cada formato o este formato normalmente tiene un campo de recomendaciones, lo cual debido a los riesgos, a la matriz de riesgos y al respectivo cuadro ya antes visto, podemos evaluar un dictamen, dar un objetivo de la auditoría y dar un hallazgo y sus recomendaciones, obviamente para tomar control sobre el asunto y que esto no se convierta normalmente en algo mayor. La planificación de métodos evaluativos o criticidad. En este proceso COVID orientado a la planificación, PO1, dimos su respectivo dictamen, los hallazgos que soportan el dictamen y sus respectivas recomendaciones. Como lo estamos mirando, cada uno de los procesos orientados a la tabla anterior, manejamos un hallazgo, una recomendación y un objetivo, un dictamen de de cada hallazgo y de cada riesgo encontrado. Eh, Muchas gracias por su tiempo eh, y gracias al instructor. Buenas tardes, tutor y compañeros. Mi nombre es Antonio Slater Torres. El proceso que yo audité fue el AI2, el cual es adquirir y mantener software aplicativo. Durante esa auditoría que realicé encontré 7 riesgos. El primero de ellos es que se tiene un incumplimiento en el cronograma de copias de seguridad de equipos de cómputo de los usuarios y servidores. Como recomendaciones, se propone al gerente encargado del área de sistemas de la empresa diseñar un cronograma en el cual se indique las fechas u horas en que todos los empleados que utilicen equipos de cómputo deban realizar las respectivas copias de seguridad en los equipos. Aparte de esto, llevar un control ya sea mediante correo electrónico o planilla donde se evidencie la correcta creación de la copia de seguridad por cada uno de los funcionarios. El siguiente riesgo que encontré es que no se cuenta con con la presencia, o mejor dicho, no trabaja dentro de la empresa o sucursal un personal capacitado para la creación de un software especial para cada dependencia. Se recomienda realizar un gasto de pronto con otra empresa que realice la creación de dichos programas que puedan ser necesitados. Otro riesgo que encontré es que no se lleva un buen registro o control de los mantenimientos que se realizan en la plataforma y en los equipos de cómputo de la empresa, es decir, no se documenta con exactitud el tipo de mantenimiento y algunos de los datos, como por ejemplo el cargo o nombre del encargado del equipo, están quedando sin llenarse. Como recomendación sería la elaboración de una tabla de registro de los mantenimientos realizados a los equipos, donde como mínimo se evidencie lo que es el nombre, identificación y cargo del encargado del equipo, las observaciones que da el encargado, el nombre e identificación y cargo de quien realiza el mantenimiento al equipo, la fecha y hora en que se ingresa el equipo a mantenimiento, de igual manera la fecha y hora en que sale de mantenimiento el equipo, el tipo de mantenimiento realizado, las observaciones dadas por parte del técnico y firma tanto del técnico que realizó como del encargado del equipo cuando recibe. El otro riesgo que se encontró es que no se evidencia la existencia de una política que se aclara con los empleados sobre la protección y tratamiento de los datos que allí se manejan, por ejemplo, de los compradores o de los clientes que compran o que compran los productos de Coca-Cola. Y pues las recomendaciones es que
se establezcan políticas claras y precisas y concisas sobre el tratamiento y control, protección y seguridad de los datos de la empresa para con los empleados. Esto se puede realizar mediante la elaboración de cláusulas que deban firmarse con los empleados y las cuales los obligue a realizar el buen uso y protección de la información. El otro riesgo que se encontró fue la posible afectación por medio de la implementación de un malware a la integridad de los datos almacenados en la nube. Se recomienda establecer políticas de acceso a los datos almacenados en la nube, al igual que de los datos que en este se carguen. El acceso solo podrá realizarlo personal autorizado. El otro riesgo es que se evidencia que no se realiza un registro adecuado de los equipos de cómputo a través de la implementación de un inventario el cual se utiliza o almacene o alimente por lo menos una vez al mes. La recomendación es que se establezca la realización obligatoria de un inventario de los equipos y sus componentes y que dicho inventario deba alimentarse por lo menos una vez cada cierre de semana. El último riesgo es que se evidencia que algunos de los programas de software no son compatibles con el sistema operativo de algunos de los equipos utilizados en la empresa. Se recomienda, en caso de ser necesario, la compra o adquisición de software de aplicaciones, realizarlos por medio de otras empresas, los cuales se dediquen netamente a ello y puedan brindarnos la garantía y respaldo necesario. Espero el video sea de su agrado. Muchísimas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Lady Joana Rincón Rivera. El proceso auditado que realicé en los trabajos es el de adquirir y mantener infraestructura tecnología. Con esto encontramos 4, que es el de planeación y adquisición de infraestructura, protección y disponibilidad de recursos de infraestructura, mantenimiento de la infraestructura y el ambiente de prueba de factibilidad. La entidad auditada es el de Coca-Cola, es el de Tocancipá. Se realizó la lista de chequeo del proceso AL3 de adquirir y mantener infraestructura tecnológica. Para el primer proceso es de plan de adquisición de infraestructura tecnológica. Encontramos 3 aspectos evaluados donde 2 de ellas son inconformes. El de protección y disponibilidad de recursos de infraestructura. Aspectos evaluados son 2 que son conformes de acuerdo a la entidad auditada. El de mantenimiento de infraestructura encontramos 2 inconformes. Encontramos también la entrevista realizada a la entidad, a un empleado de esta, del encargado del área de sistema, realizándole las diversas preguntas al entrevistado, respondiendo a cada una de ellas. También se realizó un cuestionario donde el total de las preguntas con conformidad por los usuarios de esta empresa es de un 26 y un 19 no inconforme. Teniendo aquí el total de riesgo de un porcentaje de 42.3%. Esto es un impacto de riesgo medio. Aquí se identificaron los procesos de gestión de riesgo. Encontramos 5 iniciales donde no hay un registro sobre los movimientos que se realizan en los equipos, cambio constante de la infraestructura de los centros. No hay un mecanismo de seguridad que permite consultar o hacer cambios en la información solo a los usuarios autorizados. No se lleva un proceso de registro
de los mantenimientos de infraestructura. Las capacitaciones son pocas para los empleados y no cumplen con un buen manejo de los diversos software que se utilizan allí. La insatisfacción por parte de los usuarios respecto a la falta de capacitaciones, no existe una política clara sobre la protección y seguridad de la información, afectación de la integración de los datos, no se lleva un registro adecuado de los equipos, el sistema de infraestructura no soporta los diversos programas de software, no se maneja un registro de forma correcta del manejo de la infraestructura. Aquí encontramos el análisis y evaluación de riesgos para este proceso de COVID, donde se relaciona su impacto y probabilidad. Aquí en la matriz de riesgos se evalúa y se tiene un control de riesgos donde el gran porcentaje está de zona de riesgo extremo. En esto podemos reducir el riesgo o lo podemos evitar, compartir o transferir. Se seleccionaron 6 riesgos más relevantes, donde se hizo cada uno sus hallazgos, teniendo aquí las causas, consecuencias, la valorización del riesgo de cada uno y las respectivas recomendaciones. Donde el primero es el de no hay un registro sobre los movimientos que se realizan en los equipos, teniendo aquí consecuencias al no existir un grupo de supervisores ante los diferentes movimientos que se pueden representar en los distintos equipos. Esto es una valoración de riesgo de ocurrencia probable y la relevancia puede ser moderado. Las recomendaciones es conformar un grupo determinado de funcionarios que supervisen los diversos movimientos que se puedan presentar en los equipos, cumpliendo con los objetivos establecidos. También se puede elaborar e implementar un control de seguimiento de cada uno de los equipos. En el segundo hallazgo encontramos el cambio constante de la infraestructura de los centros. En esta encontramos consecuencias al no existir un grupo específico que no permita los diversos trabajos que se realicen en la sede, los posibles daños en los equipos de trabajo, las complicaciones en los procesos de actividades en el trabajo. Encontrando aquí recomendaciones como establecer un grupo de funcionarios que presenten las diversas supervisiones al momento de presentarse cualquier tipo de cambio en la infraestructura en la sede, elaborar e implementar un control de seguimientos. El tercer hallazgo es el de en donde el proceso auditado no existe una política clara sobre la protección y seguridad de la información, trayendo a consecuencia la pérdida de datos, pérdida de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, puede acarrear inconvenientes legales por la pérdida o hurto de información. Esto es una relevancia de proceso mayor, ya que es delicado este tema. Recomendaciones: hacer el seguimiento de la entrega de las copias de seguridad de información a los usuarios, elaborar políticas de administración y organización de la información. El cuarto hallazgo es el de las capacitaciones son pocas para los empleados y no cumplen con un buen manejo de los diversos software. En esta encontramos las consecuencias como no adquirir capacitaciones seguidas para los empleados, teniendo dificultades para poder ejercer buenos manejos de los programas que allí se trabajan. En varias ocasiones se para la producción o el trabajo en el área de administración por el mal manejo de programas o mal manejo de equipos, afectando a la empresa como tal. Recomendación de realizar las respectivas capacitaciones, reforzando asimismo a los empleados para su buen manejo de software. Llevar un control donde se plasmen las diferentes capacitaciones necesarias, teniendo en cuenta las dependencias de cada empleado. El quinto hallazgo es no se lleva un registro adecuado de los equipos, trayendo consecuencias al no existir un control y un buen manejo del inventario. Recomendaciones: elaboración de inventarios en la organización con el fin de saber
con qué bienes se cuenta y qué estrategias utilizar para el mantenimiento de los mismos. Elaborar e implementar un control de inventario de los equipos de cómputo, donde debe ser obligatorio realizar todas estas actividades en la empresa. El hallazgo 6 es la afectación de la integridad de datos, consecuencia de no existir una política que se ejercía y que cumpla con las reglas de seguridad y protección de los datos. Con fidelizaciones de la empresa se corre el riesgo de que caiga en manos de personas maldadosas donde puedan hacer y alterar esta información. Recomendaciones: realizar un código de seguridad fortaleciendo el ingreso donde solo lo pueda ingresar personal autorizado, estipular en la empresa la política de integridad de información de datos, logrando la protección y seguridad de los datos donde los empleados cumplan con las reglas establecidas en la empresa. Se tiene un cuadro de controles para cada hallazgo encontrado, donde hay donde el primer hallazgo, donde no hay un registro sobre los movimientos que se realicen en los equipos. Tipo de control podemos ser correctivo y preventivo. Para las siguientes soluciones: el cambio de constante de la infraestructura de los centros es detectivo y correctivo, en donde no existe una política clara sobre la protección y seguridad de la información. Puede ser preventivo, correctivo y detectivo. Las capacitaciones son pocas para los empleados y no cumplen con el buen manejo de los diversos software. Puede ser, encontramos que es preventivo y detectivo, no se lleva un registro de adecuado de los equipos. Igualmente preventivo y correctivo, afectación de la integridad de los datos, preventivo y correctivo. En el dictamen de la auditoría, para el primer proceso COVID, definir un registro sobre los movimientos que se realizan en los equipos. Se califica que es un nivel de madurez de 3 definido por cuanto a los procesos de organización y del área evaluada están contenidos en un control de registros y los recursos de los equipos son adecuados. Sin embargo, este control no se ha llevado de forma correcta, con lo que hace que no sea posible medirlo o redefinirlo. Donde tenemos unas recomendaciones, que es conformar un grupo determinado de funcionarios que supervisen los diversos movimientos que se puedan presentar en los equipos. Elaborar e implementar un control. Es algo similar, bueno, este dictamen de auditoría es algo similar a los hallazgos que encontramos a cada uno. Para el segundo, que es evaluar y administrar los cambios constantes de la infraestructura de los centros, igual es una madurez de 3 definida, donde podemos obtener recomendaciones de establecer un grupo de funcionarios que presenten las diversas supervisiones al momento de presentarse cualquier tipo de cambio en la infraestructura de la sede. Elaborar e implementar un control de seguimiento. En el tercero, evaluar una política clara sobre la protección de seguridad de información. Este es de un nivel de madurez repetible, donde es dedicado este tema. Se tiene que tener en cuenta las recomendaciones, hacer el seguimiento de la entrega de las copias de seguridad de información de los usuarios. Igualmente, capacitar al funcionario encargado de auditar el sistema sobre la identificación de riesgo, medición de implementación de controles, enfocar en la seguridad de acceso e integridad de la base de datos. Elaborar políticas de administración y organización, e implementar las capacitaciones para los empleados para un buen manejo de los diversos software. En esta encontramos que es una madurez 2 repetible, teniendo problemas al ejercer los diferentes clases de programas que se necesitan en la empresa. En eso tenemos las recomendaciones de realizar las respectivas capacitaciones, reforzando asimismo a los empleados para su buen manejo. Llevar un control donde se plasmen las diferentes capacitaciones necesarias. En el de proceso de diseñar y ejercer un registro adecuado de los equipos, encontramos que es un nivel de madurez de 4 administrativo, ya que se tiene
eh, estipulado la relación de inventario, pues por lo menos una vez a la semana. Por lo tanto, se tiene personal capacitado para esta área, pero en cierta parte no cumple con sus respectivas funciones. De igual forma, se fortalece obteniendo recomendaciones como la elaboración de inventarios en la organización con el fin de saber con qué bienes se cuenta. De igual forma, elaborar e implementar un control de inventario, el de proceso de implementar y diseñar la seguridad integrada de los datos. Su nivel de madurez es 1, debido a la falta de control por el área encargado a abstenerse a la política de integridad de la información, donde obtenemos ciertas recomendaciones, que es de realizar un código de seguridad fortaleciendo el ingreso, donde solo puede ingresar el personal autorizado. De igual forma, estipular en la empresa la política de integridad de información de los datos. Gracias por su atención. Muy buenas noches, compañeros y respetado tutor. Mi nombre es Johan Camilo Páez Rivera, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, cursando la carrera de Ingeniería de Sistemas en la materia Auditoría de Sistemas. El día de hoy vengo a presentarles lo que fue mis aportes durante la actividad, el proceso de las actividades. Entonces, el proceso que yo elegí para realizar la auditoría es el DS5, garantiza la seguridad de los sistemas. Viene del DS 5.1 al DS 5.11. El primero es Administración de la Seguridad del TI, el segundo es Plan de Seguridad de TI, y así sucesivamente. El primer concepto auditado fue el cuadro de definición de fuentes de conocimiento y pruebas de análisis. La empresa que nosotros, en mi caso, que el grupo colaborativo auditamos, fue Coca-Cola, sede Tocancipá. El proceso auditado fue el funcionamiento y aspecto físico de la red de datos. El auditor responsable fue mi persona, Johan Camilo Páez Rivera. Acá tenemos lo que es el lista de chequeo aplicado al proceso DS5 estándar COVID, garantizar la seguridad de los sistemas. Entonces acá, como pueden ver, acá tenemos la lista de chequeo. El dominio fue planear y mantener la seguridad del sistema. Proceso DS5, garantizar la seguridad de los sistemas. El aspecto evaluado, tenemos unos aspectos evaluados de 1 a 10 aspectos, 11 aspectos, en los cuales pues se hacen unas observaciones, se describen lo que son los 11 tipos de DS5.1 al 11, entonces tiene una evaluación de conforme, un aspecto evaluado y una observación. El siguiente es el cuadro de entrevista del proceso DS5 de la sede Coca-Cola de Tocancipá. El objetivo de la auditoría fue a dar a conocer los problemas en la seguridad de los sistemas de Coca-Cola de Tocancipá, el dominio, planear y mantener la seguridad, proceso DS5. Acá tenemos las preguntas de la entrevista que son de 6 preguntas, lo cual el personaje auditado nos da las respuestas. El personaje auditado fue Raúl González y mi persona, que fue el auditor responsable, que fui Johan Camilo Páez. Entonces aquí tenemos lo que es el cuestionario. Acá tenemos un cuestionario que es de la sede Coca-Cola de Tocancipá. El control auditado fue el DS5. El dominio fue planear y mantener la seguridad de los sistemas. Acá se encuentran una serie de preguntas donde va evaluado de 1 a 4 en las opciones sí y no. Como podemos ver, hay algunas que están evaluadas, que 4, 5, 3, 2, 3, hay unas que tienen observaciones, 3, 5, 3, 3, 3, eso en la primera parte, en lo que es en la opción de sí, nos da un total de 21. El resultado de 21 en la parte de no nos da un total de 13. Los riesgos que se presentaron fue el riesgo parcial 53.84, porcentaje de riesgo 46,
.46%, impacto de rebalancia de proceso de riesgo medio. Acá como podemos ver, acá tenemos lo que son los procesos de riesgo, riesgos iniciales. Tenemos 5 riesgos iniciales y, y riesgos con la aplicación de instrumentos. Tenemos lo que es del 6 al 12, donde se hacen unas descripciones en la cual van explicadas. Entonces aquí tenemos la evaluación de riesgos. Acá tenemos lo que son tipo R1 al R11, ¿sí? Entonces acá por lo menos acá ponemos unos comentarios los cuales van de impacto probabilidad. Entonces ahí está el tipo de evaluación y este es la matriz de riesgos, en la cual pues cada aspecto va en su cuadro, por lo menos está insignificante, menor, moderado, mayor, catastrófico, raro. En la parte de la probabilidad va raro, improbable, improbable, posible y probable, casi seguro. Entonces, como podemos ver ahí, tenemos organizado lo que son los tipos de R1, el R1 y el R11. Entonces, el R1 y R3 son los que están en zona de baja, el R9 y R11 zona de riesgo moderada y así sucesivamente. El número café es zona de riesgo alta y el número rojo es zona de riesgo extremo. Acá tenemos lo que es la descripción de riesgo y el tratamiento de riesgo. Acá tenemos lo que son los procesos auditados que nosotros elegimos del cuadro anteriormente. En la descripción de riesgos escribimos una descripción y en el tratamiento de riesgo el tipo de dato que tiene relacionado, que es controlarlo, reducirlo, transferirlo, etcétera. Entonces acá pasamos a lo que es el cuadro de hallazgos. En los hallazgos pues tenemos lo que son 1, 2, 3, 4, tenemos del 1 al hallazgo número 5. Tenemos 5 hallazgos en los cuales pues van auditados los que son las descripciones que están en el primer cuadro, acá en este cuadro. Entonces ponemos los hallazgos ahí. Entonces el primero, la descripción de hallazgo, no hay ni una descripción, la información en la cual está informando. Se le agrega unas causas, se le buscan unas causas de las cuales están auditadas, las consecuencias que puede tener y la evaluación de los riesgos, y así sucesivamente en todos los hallazgos, que son los 5 hallazgos que yo hice el proceso de auditoría. Y acá tenemos lo que es el cuadro de riesgos o hallazgos encontrados, el tipo de control y soluciones o controles. Como podemos ver, acá ponemos lo que son los procesos auditados de los hallazgos. Tienen unas características de tipo control, que es correctivo, preventivo y correctivo, preventivo, detectivo, y así sucesivamente, en los cuales se le está implementando como un tipo de observación o las soluciones o los controles que se le pueden dar. Como siguiente tenemos lo que es el dictamen de la auditoría, el proceso COVID-DS5. Entonces acá con el cuadro anterior podemos sacar lo que son las descripciones. Entonces el objetivo de la auditoría, acá en esta parte del dictamen de auditoría se le saca el objetivo de auditoría, dictamen, hallazgos que soporta el dictamen y las recomendaciones que se le hacen, por lo menos en el primer hallazgo. Entonces el objetivo de la auditoría es conceptuar sobre la organización por los recursos de seguridad del hardware y el software, y así sucesivamente en todos los procesos COVID que se realizaron al momento de tener la auditoría. Muchas gracias, compañeros, espero me hayan entendido, que pasen una excelente noche.